Hola, amigos. Me gustaría proponerles dos variantes del gancho de izquierda, pero con el llamado salto, salto barra diagonal paso adelante, ¿de acuerdo? En un salto, en el salto. Avanzando. Bien. ¿Cuáles son las opciones? Por supuesto, las piernas no van a hacer nada completamente nuevo, por así decirlo. La diferencia aquí radica específicamente en el movimiento del brazo y del hombro. Entonces, la primera opción es un poco más corta, pero más potente, penetrante, perforante, una acción muy ofensiva. Esto ocurre durante el movimiento cuando tu puño y tu hombro mírenme de lado, observen. Les mostraré ahora un salto simple, solo un salto con movimiento hacia adelante. Miren, ¿qué hice? Una vez más. Salté. Y como que retengo el brazo con el hombro. Es decir, un golpe muy corto en el movimiento hacia adelante. Puedes girar el talón, no hay problema. Es un poco un movimiento como este. Es un movimiento muy corto. Me muevo, un movimiento muy corto, y, naturalmente, no será largo durante el salto. Eso significa que tu puño va directo hacia adelante. Y aquí, por supuesto, no cargas el hombro ni el brazo derecho en su lugar. Haces una entrada más corta a la media distancia, una entrada potente, rápida y corta. Y luego está el movimiento más amplio y circular, en bucle, con el gancho de izquierda, cuando transfiero mi peso principal a la pierna trasera. Ahora mi pierna delantera está ligeramente descargada. Y se crea este tipo de movimiento a gran escala, solo un poco, no en la dirección del movimiento. Y no es este movimiento el que es muy importante, sino este. Presten atención. El talón comienza a girar, y el brazo baja en un movimiento circular hacia el lado. El resultado es un golpe que se mueve como si estuviera un poco retrasado. Una acción muy amplia, penetrante en un salto largo, yendo alrededor de la guardia, la mano, del oponente. Echen un vistazo, por favor. La pierna delantera da un paso hacia adelante. Vamos a verlo en cámara lenta. Miren de nuevo. Salto. Pero este no es el movimiento principal. Si haces este movimiento, miren lo que pasa. Eso es todo. El brazo ya no va hacia adelante. El hombro está bloqueado. Es muy importante tener tal rotación, una especie de retraso, para que no dañe, no rasgue, el hombro. Miren otra vez. Talón. Rotación, salto en el movimiento hacia abajo, el talón gira, es decir, la pierna gira, y en esa misma fracción de segundo, el brazo va. La carga aquí es bastante pequeña. Un golpe circular usando su hombro, y aquí, naturalmente, lo principal es evitar ese movimiento. Por lo tanto, el golpe se lanza ya sea delante de ti o detrás de ti. Ya ven, es básicamente un triángulo rectángulo. Cateto, hipotenusa, cateto. Presten atención a este momento. Delante de mí, por así decirlo, detrás de mí. Lo principal es no voltear el puño en el movimiento hacia arriba. El puño y el hombro se voltean en el movimiento hacia abajo. Inténtalo. Deberías poder hacerlo. Al final, todos lo dominan. Si estás trabajando duro, lo lograrás, muchachos. Les recuerdo que pueden enviarnos vídeos de sus entrenamientos al club secreto, donde podré analizarlos con ustedes y corregir su técnica. También, amigos, muy pronto nos dirigiremos a un campamento de entrenamiento en Sochi, en la hermosa ciudad de Dagomis. Una hermosa zona de playa, excelente infraestructura, nuestro propio gimnasio con sacos pesados y buenos tatamis, un ambiente familiar cálido. Y, por supuesto, para aquellos que necesitan sudar bien, definitivamente tendrán la oportunidad. Prometieron que hará calor allí. Y yo estaré allí para ayudar. Un campamento de entrenamiento completo. Nos vemos allá.